Señor. Es por tu sangre, mi Rey. Es por tu sangre, Señor. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Señor, declaramos el poder de la sangre. Proclamamos el poder de la sangre en esta noche. Proclamamos el poder de la sangre, Señor, sobre esta reunión. Proclamamos, Señor, el poder de la sangre sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona conectada a esta transmisión. Hoy proclamamos, Señor, la sangre preciosa de Jesús sobre nuestras vidas. Por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz, las tinieblas no me pueden detener. No hay problemas ni demonios que me puedan impedir que yo tome lo que Cristo ha comprado para mí. Por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz, las tinieblas no me pueden detener. No hay problemas ni demonios que me puedan impedir que yo tome lo que Cristo ha comprado para mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Iglesia, comienza a proclamar la sangre ahí en tu hogar. Te invito a que lo hagas. Proclama la sangre, proclama la sangre, proclama la sangre. Proclama la sangre. Proclamamos la sangre de Jesús en esta noche.
Proclamamos la sangre de Jesús en esta noche. Proclamamos la sangre. Vamos, declárelo en su hogar. Diga: yo proclamo la sangre de Cristo aquí en mi hogar. Dígalo: yo proclamo la sangre de Jesús sobre mi familia, sobre mis hijos. Yo proclamo la sangre de Jesús sobre mi mente, sobre mi espíritu, sobre mi alma. Proclamo la sangre que viene contra toda enfermedad. Proclamo la sangre que viene contra todo demonio. Proclamo la sangre que viene contra toda obra de las tinieblas. Proclamo la sangre. Hay libertad por la sangre. Hay victoria por la sangre. Hay victoria por el nombre de Jesús. Proclama la sangre en tu casa. Proclamo la sangre de Cristo sobre cualquier persona enferma. Es por tu sangre que ha venido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Señor, hoy tus promesas son reales para mí. Fue por sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Escucha esto, iglesia. Cualquier canto, cualquier declaración o proclamación que esté completamente en armonía con tu identidad espiritual, siempre te va a ayudar a que se abra el cielo. Siempre te va a ayudar a que tu fe se levante y a que tu fe se fortalezca. Cuando cantamos desde la perspectiva de nuestra identidad espiritual, es entonces que realmente nosotros podemos entrar en el ámbito de la fe. La fe solamente opera en el lugar de la verdad, en el lugar de la palabra, en el lugar donde la boca de Dios ha hablado. Por eso cantar cosas que estén completamente en armonía con nuestra identidad espiritual como hijos de Dios siempre va a liberar la fe, siempre va a liberar la esperanza, siempre va a liberar la operación del Espíritu Santo. Y qué maravilloso es poder decir que fue por su sangre que Él ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Aleluya. Sus promesas hoy son reales para mí, para mi familia, para mi hogar. Y es por esa sangre que hoy la maldición, sea cual sea la maldición, ya no opera sobre mí, ya no opera sobre mi vida, ya no opera sobre mi hogar, ya no opera sobre mi casa. Es por el poder de la sangre gloriosa que proclamamos. Proclama la sangre, vamos. Proclama la sangre, proclama la sangre. Hoy proclamamos la sangre de Jesús sobre este lugar. Hoy proclamamos la sangre de Jesús sobre cada hogar. Proclamo la sangre de Cristo sobre tu casa ahora. Dilo otra vez. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí.
que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Te damos a ti hoy, Señor, la honra y la gloria. Por medio de la sangre preciosa que hoy tenemos libertad para entrar a tu presencia, Señor. Es por medio de la sangre que hoy, Señor, venimos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy tenemos libertad por la sangre. Proclama que hoy tenemos libertad por la sangre, libertad para entrar al lugar santísimo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Dilo. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, oh Cordero fiel. Decláralo. Tú que cubres mi vida de amor y justicia y permaneces fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me separó de ti. Ese velo está rasgado. Me separó de ti. Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Aleluya.
Gracias, mi Rey. Amén. Y amén. Sean todos bienvenidos a Iglesia en Casa desde las instalaciones de nuestra amada Iglesia Maranata en Zapopan, Jalisco. Bienvenidos sean todos en esta noche. Gracias de verdad por conectarse. Gracias por estar en esta noche acompañándonos en esta reunión donde el objetivo central es darle la gloria a Dios, proclamar el reino de Jesucristo y edificar al pueblo de Dios, a la iglesia, con oración, con alabanza, con adoración y con una palabra de Dios. Gracias de verdad a todas las personas que están conectadas en esta noche a esta transmisión. Dios les bendiga. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo repose sobre sus vidas, espíritu, alma y cuerpo, y sobre sus hogares, sus familias, en el nombre de Jesús. Y que hoy usted pueda ser edificado, pueda ser bendecido, y que el Espíritu Santo de Dios tome absoluto control para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en este día. Espíritu Santo, ayúdanos, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias porque sabemos, Espíritu Santo, que tú fuiste enviado por el Padre a petición de tu Hijo Jesucristo. Él dijo: rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. Así que yo hoy pido la ayuda del Espíritu Santo para traer la palabra de Dios, y oro que sea de bendición, de edificación, de fortaleza, de liberación, de inspiración para el pueblo de Dios y cualquier persona que esté conectada en esta hora a esta transmisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Cultiva tu identidad como hijo de Dios. Ese es mi tema en esta hora. Cultiva tu identidad como hijo de Dios. Quiero que leamos, por favor, una escritura. Esa escritura se encuentra en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 3 y verso 17, y continúa por el capítulo 4 hasta el verso 11. Gloria a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor. Es la historia cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado, dice la palabra de Dios, después de ser bautizado en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero es importante que leamos el último verso del capítulo 3, porque tiene todo que ver con lo que narra en el capítulo 4 del verso 1 y al verso 11. Después de que nuestro Señor Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es como termina el capítulo 3, determinante totalmente para lo siguiente que va a suceder, para la experiencia que nuestro Señor Jesús está a punto de vivir. Entonces Jesús, dice el primer verso del capítulo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto. Se da cuenta que era la intención del Espíritu llevar a Jesús al desierto. Era la intención del Padre que Jesús pudiera pasar por esta importante experiencia. El desierto es la escuela de formación para los hijos de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, vea que Satanás es insistente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y les servían. Quiero decirte, iglesia, que prácticamente la esencia de toda tentación es el ataque contra nuestra identidad espiritual. En esta historia leemos claramente que Satanás intentó que nuestro Señor Jesucristo se saliera de la voluntad de Dios, que nuestro Señor Jesucristo comenzara a actuar independientemente de la dirección de Dios, y más bien estuviera en armonía con la voluntad de Satanás. Pero si usted se da cuenta, la esencia del ataque estuvo dirigida a su identidad espiritual, porque en las dos primeras tentaciones se dice con toda claridad que Satanás dijo al Señor: si eres hijo de Dios. En la primera le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en la segunda le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Cuando lo llevó al pináculo del templo, un lugar sumamente alto, le dijo: porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. Ahora, la tercera tentación también tiene que ver con la identidad, porque la Biblia dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Así que aún esta tercera tentación estaba dirigida a su identidad como hijo de Dios, porque finalmente, si Jesús no hubiera estado fuertemente afirmado en su identidad, Él no hubiera podido haber resistido esta tentación de recibir los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, mi tema, como ya le dije en esta noche, es: cultiva tu identidad como hijo de Dios. Qué importante el que nosotros entendamos que debemos cultivar nuestra identidad como hijos de Dios. Tuvimos una identidad antes de conocer al Señor. Cuando vivíamos sin Dios, cuando vivíamos sin Jesús, teníamos una identidad que ya no es de ninguna manera la que debe determinar nuestra vida, dirigir nuestra vida, nuestra conducta, nuestras decisiones. Ahora, como hijos de Dios, necesitamos cultivar nuestra identidad espiritual. Esa identidad anterior que procede o que procedía del viejo hombre era una identidad que fue derrocada por la identidad espiritual que Jesús depositó dentro de nosotros cuando nosotros creímos en Él. De toda esta historia, yo quiero hablar con usted 8 puntos que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, identifiqué que tienen que ver con nuestra identidad como hijos de Dios y la necesidad de cultivarla. Lo primero que yo quiero decirte es que el desierto es toda circunstancia que pone en duda tu identidad como hijo de Dios. La palabra de Dios dice que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Pero ese desierto fue un proceso que nuestro Señor Jesucristo experimentó con la finalidad de que su identidad de alguna manera fuera fortalecida. Alguien dirá: pero fue perseguida, fue atacada, sí. Pero el propósito de Dios era que en el desierto nuestro Señor Jesucristo pudiera realmente afirmar su identidad como el Hijo de Dios que había sido enviado al mundo para salvar a los pecadores. Tú no vas a fortalecer tu identidad
a menos que tu identidad sea atacada, a menos que tu identidad sea en alguna forma atacada por Satanás. Y así es como tú realmente puedes fortalecer esa identidad espiritual. Entonces, para mí el desierto es toda circunstancia en tu vida que puede poner en duda tu identidad como hijo de Dios. Sabemos que la tentación de Jesús fue un ataque demoníaco en contra de su identidad como hijo de Dios. Y Mateo lo dice claramente: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Qué tanto asunto tenía Satanás con este tema de la identidad? Bueno, Satanás sabe perfectamente que si él logra debilitar o distorsionar la identidad del hijo de Dios, entonces él podía gobernar sobre su vida, sobre su conducta. Entonces entendamos que muchas veces en estos periodos desérticos, en estos procesos, inclusive en el proceso que estamos viviendo ahora mismo por causa de esta pandemia, nosotros podemos experimentar cómo nuestra identidad como hijos de Dios puede ser atacada. Puede ser atacada. El desierto hace eso, hace que tú de alguna manera tengas que asegurarte que realmente eres un hijo de Dios y que tú tienes una identidad espiritual. Satanás apela a las necesidades de tu carne. Recuerde que Satanás le dijo en primer lugar a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que él apeló a las necesidades físicas, a las necesidades de la carne. Satanás atacó la carne, pero recuerda, tú y yo no somos una carne, tú y yo somos un espíritu, y nuestra identidad proviene de nuestro espíritu y no proviene de nuestra naturaleza humana o nuestra naturaleza carnal. Esto es bien importante que lo entendamos. Nuestra identidad espiritual es nuestra esencia. El cuerpo es el vestido de nuestro espíritu y de nuestra alma, pero nuestra identidad no procede de nuestro cuerpo, no procede de nuestra imagen. Nuestra identidad procede de nuestro espíritu. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que tú entiendas hoy. El desierto es toda circunstancia en tu vida que en alguna forma pone en duda o ataca o hace que tú te preguntes realmente si tú eres un hijo de Dios. Lo segundo, Satanás ataca tu identidad. ¿Con qué propósito? Se da cuenta que esencialmente Satanás quería que Jesús le obedeciera a él. Le obedeciera a él. Si usted se pone a pensar, cuando Satanás tentó a Eva, ellos tenían una indicación específica de Dios. Dios les había dicho: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal, de ese árbol no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Satanás dijo: no morirán. Y entonces Eva, terminó cediendo ante la voluntad de Satanás. Cuando ella tomó del fruto, hizo lo que Satanás le dijo que hiciera. Así que ahí ella escogió hacer la voluntad de Satanás por encima de la voluntad de Dios. Esto es exactamente lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Que Jesús, en primer lugar, dudara de su identidad espiritual como hijo de Dios, para que entonces sometiera su propia voluntad a la voluntad de Satanás. ¿Qué hubiera sucedido si nuestro Señor Jesucristo, en su capacidad como Dios, porque Jesús, aún vestido de un cuerpo humano, era todo Dios, pero él mismo tomó la decisión de renunciar en la tierra a ese derecho, a ese privilegio de vivir como Dios, y vivió como hombre, pero aún él podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús accede y hace que un par de rocas se conviertan en un par de panes? Bueno, haría exactamente lo que el diablo le pidió que hiciera. Terminaría haciendo entonces la voluntad de Satanás. Esto quiere decir que Satanás ataca tu identidad para entonces así tentarte. Y cuando tu identidad es débil, escucha, entonces tú puedes ceder ante la tentación y puede él hacerte caer en el pecado, que no es otra cosa que desobediencia deliberada a la voluntad de Dios. Eso es el pecado, desobediencia deliberada a la voluntad de Dios. Satanás sabe que si él logra debilitar tu identidad, entonces
serás más vulnerable a la tentación, serás más vulnerable al pecado. Antes de Satanás poder introducir la tentación, él primero tuvo que atacar la identidad, si eres hijo de Dios. Y así mismo hace con cada uno de nosotros. Satanás ataca nuestra identidad. Él se aprovecha de los procesos o se aprovecha de los tiempos de debilidad. Recuerde que Jesús en el desierto estaba en un ayuno y él estaba físicamente débil. Satanás creyó que el momento de su debilidad física era una gran oportunidad para entonces atacar su identidad espiritual y como consecuencia llevarlo a que se sometiera a la voluntad de él. Satanás ataca también tu identidad para entonces así tentarte y hacerte pecar. Escuche esto: si Satanás logra debilitar tu identidad, tú serás más débil, serás más vulnerable a la tentación y al pecado. Yo siempre he dicho que un cristiano que peca tiene un problema de identidad. No sabe lo que dice Romanos 6, que usted y yo hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le sería bueno a mucha gente leer todo el capítulo 6 de Romanos para entonces descubrir qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a esa inclinación del viejo hombre o de la naturaleza adámica hacia el pecado, que ya por cierto murió en la cruz del Calvario juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Probablemente alguien diga: ahora eso yo nunca lo había escuchado. Bueno, lea Romanos capítulo 6 para que usted sepa. Si tú eres débil en el área de tu identidad, entonces eres mucho más vulnerable a la tentación y al pecado. Por eso yo puedo decir, y este es mi tercer punto, que tú eres tentado realmente cuando tu identidad es atacada. O sea, las dos cosas suceden al mismo tiempo. La tentación también es un ataque contra tu identidad. Cuando una persona es tentada, escuche bien, la tentación ¿hacia dónde está dirigida? No a su naturaleza espiritual, que es finalmente lo que la persona es en esencia. Está más bien dirigida a su naturaleza carnal o a su debilidad humana. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué eres? ¿Eres un espíritu o eres la carne? Recuerda, la tentación está dirigida a tu naturaleza humana, pero tú eres un ser espiritual creado a la imagen de Dios. Alguien puede decir amén. Así que la tentación es un ataque contra tu identidad, porque ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. Tú eres, si tú obedeces a la naturaleza espiritual que ha sido libertada del pecado, que ama a Dios, que ama la voluntad de Dios, que está hecha de la sustancia del Cristo que resucitó de los muertos, o si vas a ceder ante la inclinación de la naturaleza humana, de las pasiones bajas de la naturaleza humana, entonces tú vas a terminar haciendo lo que tu carne, lo que tentó a tu carne y no lo que agrada a tu espíritu. Podemos decir que toda tentación tiene como misión atacar a la debilidad humana para que se imponga sobre la naturaleza espiritual. ¿Sabe? ¿Nuestro Señor Jesucristo tenía hambre? Sí, totalmente. ¿Usted cree que no tenía hambre después de haber estado ayunando durante 40 días y 40 noches? Por supuesto que tenía hambre. Él tenía una necesidad física, una necesidad biológica intensa en ese momento. Así que Satanás lo tentó por ahí. Algo que yo quiero que tú hagas apelando a tu necesidad física. ¿Y cuántas necesidades físicas muchas veces se pueden convertir en pecado por no ejercer señorío sobre ellas? Jesús no actuó conforme a la necesidad. Padre, gracias. Jesús no actuó conforme a la necesidad de su carne. Jesús actuó de acuerdo a la identidad de su espíritu. Por eso Él dijo: escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, Satanás solo podrá tener éxito cuando nuestra identidad es incorrecta o cuando nuestra identidad es débil. Yo hoy puedo ver mucha gente, puedo ver muchos cristianos, puedo ver
muchos jóvenes cristianos inclusive que tienen una identidad incorrecta, que tienen una identidad débil y son mucho más vulnerables. Son mucho más vulnerables. La gente es mucho más vulnerable. Usted y yo somos mucho más vulnerables a la tentación, al pecado y a ceder ante los impulsos de nuestra naturaleza carnal cuando nosotros tenemos una identidad debilitada, cuando dudamos realmente que es lo que somos, cuando no hemos afirmado nuestra identidad. Si tu identidad es incorrecta o débil, entonces Satanás tiene una gran oportunidad de dominar tu vida a través del pecado. Ahora, ¿entiende usted por qué fue tan importante para nuestro Señor Jesucristo en ese momento que antes de Él ir al desierto hubo una voz en el cielo que proclamó quién Él era? Gloria a Dios, porque la boca de Dios proclama quiénes somos usted y yo en el nombre de Jesús. ¿Quiénes somos usted y yo en nuestra identidad espiritual? Dice la palabra de Dios que vino una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo iba de camino al desierto, esa identidad de Hijo de Dios había sido fortalecida, había sido afirmada por la palabra que Dios proclamó desde el cielo. Ahora, ¿de dónde realmente? Y esto lo vamos a ver ahora en un momento. No me voy a adelantar mejor. Satanás solo podrá tener éxito cuando tu identidad es incorrecta o débil. Usted se imagina a Jesús razonando en el desierto, como muchas veces muchos de nosotros razonamos también delante de los procesos y de los desiertos de nuestra vida. Imagine usted ese pensamiento de Satanás y Jesús ahí pensando: es verdad, ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy en este desierto? Si soy hijo de Dios, entonces ¿por qué estoy pasando esta situación? Si soy hijo de Dios, entonces si Dios me ama, si soy hijo amado de Dios, entonces ¿por qué tengo este problema? ¿Cuántas personas, oh Padre, ayúdame por favor, cuántas personas se debilitan en el ámbito de su identidad como consecuencia de razonar con Satanás y de comenzar a preguntarse: ¿es verdad? Si yo soy un hijo de Dios, entonces ¿por qué estoy pasando tanto problema? Recuerde que ese desierto era una circunstancia temporal que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo. Y hay circunstancias temporales que usted y yo vivimos que no necesariamente determinan nuestra identidad. Simple y sencillamente son procesos a través de los cuales usted y yo crecemos como cristianos y como hijos de Dios. Imagina a Jesús: pero entonces ¿por qué estoy aquí? Pero entonces ¿por qué tengo hambre? Pero entonces ¿por qué estoy con este frío por la noche, con este calor por el día? ¿Por qué estoy aquí en medio de tanto peligro? Y muchas personas razonan así cuando se encuentran en estos desiertos, cuando se encuentran en estas circunstancias, cuando se encuentran en este tipo de situaciones en su vida. Comienzan a dudar de Dios y comienzan a dudar de su identidad espiritual. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía claro quién Él era. ¿Sabe qué es lo que lo va a sostener a usted en momentos desérticos, en procesos? ¿Sabe qué es lo que lo va a sostener a usted aún en medio de la pandemia y en medio de tanto relajo en el que nos encontramos ahora? Su identidad como hijo de Dios. Ahora, estos primeros 4 puntos tratan con el tema del ataque contra nuestra identidad. El primero, el desierto. Te los quiero repetir porque quiero dejar un fundamento firme aquí. El desierto puede ser toda circunstancia que pone en duda tu identidad como hijo de Dios. Ahora, Dios no tiene ninguna duda acerca del tema de tu identidad. Somos usted y yo los que muchas veces tenemos dudas, y las dudas vienen como consecuencia de encontrarnos en situaciones extraordinarias o situaciones especiales como la que Jesús estaba viviendo aquí. Entonces el desierto, repito, puede ser toda circunstancia que en alguna forma pone en duda tu identidad como hijo de Dios. Tienes muchas preguntas durante ese tipo de procesos. Probablemente en este periodo de pandemia has tenido un montón de preguntas relacionadas con tu identidad, con Dios, con su voluntad, etcétera, etcétera. El segundo punto fue: Satanás ataca tu identidad para entonces así tentarte y hacerte pecar. Satanás quiere que tú transfieras
tu obediencia de Dios a Él. Hello. Satanás desea que tú transfieras tu obediencia de Dios a Él. ¿Y cómo lo hace? A través de la tentación. Satanás ataca tu identidad para entonces así tentarte y hacerte pecar. Lo tercero es que tú eres tentado cuando tu identidad es atacada. O cuando tu identidad es atacada, tú eres tentado. Porque al mismo tiempo que tú eres tentado, tu identidad está siendo atacada. ¿Sabes por qué? Te lo repito, porque la tentación apela a tu naturaleza humana, a tus pasiones humanas, a tu debilidad humana. Pero tú no eres un cuerpo. Tú tienes un cuerpo, pero eres un espíritu creado a la imagen y semejanza de Dios. Tienes un alma que está en proceso de santificación y vives en un cuerpo que tiene que sujetarse a lo que Dios ha hecho en tu espíritu y a la voluntad perfecta de Dios revelada en su palabra. No eres un cuerpo. Siempre recuerda esto: toda tentación apunta en dirección de tu debilidad humana, pero tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu. Y lo cuarto que yo dije: Satanás solo podrá tener éxito cuando tu identidad es incorrecta o es débil. ¿Cuántas personas se ven a sí mismas como fracasadas, como derrotadas, o todavía se ven de acuerdo a la imagen de su pasado, a la imagen de sus errores, a la imagen de su historia vieja? ¿Cuántas personas todavía hoy no han renovado su mente? Vamos a hablar de esto en un momento. ¿Cuántas personas hoy todavía siguen conservando en su mente la identidad de la vieja naturaleza cuando ya son nuevas criaturas? Y entonces los patrones de conducta y de pensamiento que tenían antes permanecen ahí. Tienen una identidad incorrecta. Son salvos, son hijos de Dios. Sin embargo, siguen pensando que son débiles, pobres, fracasados, pecadores, limitados, sin poder, sin autoridad, sin promesas, sin el Espíritu Santo, sin la palabra viviente que corta como una espada de dos filos. ¿Cuántas personas todavía no han desarrollado su identidad? No basados en lo que eran, sino basados en la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué salió de la boca de Dios cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado. ¿Sabe qué es lo que salió de la boca de Dios cuando usted y yo creímos en Cristo y nacidos de nuevo? Estos son mis hijos amados. Alguien dele la gloria a Dios. Satanás solamente va a poder tener éxito cuando tu identidad es incorrecta o es débil. Imagine usted a Jesús, antes de pasar a la segunda parte del mensaje, en aquel monte, viendo todos los reinos y la gloria y las riquezas. Y si él no tiene una identidad como hijo de Dios, él se deja comprar por Satanás. ¿Y cuántos cristianos se dejan comprar por este tipo de placeres? ¿Cuántos cristianos se dejan engañar por el brillo del mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, por los placeres mundanos, por las pasiones temporales, por lo superficial, por lo banal, por lo material? ¿Cuántas personas se dejan seducir por estas cosas porque no saben que ellos son hijos de Dios? Ya todo es suyo, gloria a Dios. Jesús será, dice la palabra de Dios: mío es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en ellos habitan. Así que Satanás, ¿qué tenía que decirle a Jesús? Todo esto te daré, si ya todo era de Jesús. Aleluya. Se da cuenta que era un tema de identidad importante. Alguien diga amén o algo. Ahora, escuche esto. Hay algo que me impactó mucho hace un momento. La tentación comenzó de esta forma. Vino a él el tentador. Jesús estaba en el desierto, tenía hambre, se sentía débil, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo dijo: escrito está. ¿Te das cuenta de que tu identidad no puede estar conectada con tu necesidad física? Tiene que estar conectada con la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengo algo que decirte, iglesia. La palabra de Dios es el pan de tu identidad como hijo de Dios. Estamos hablando de cultivar
nuestra identidad como hijos de Dios? Bueno, quiero decirte algo, tu identidad se alimenta. Aquello de lo que nutras tu identidad es lo que le va a dar forma. Aquello de lo que nutras tu identidad es lo que le va a dar esencia. Aquello de lo que nutras tu identidad es lo que va a moldear de alguna manera esa identidad. Por eso Jesucristo dijo, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo inmediatamente mencionó que el hombre no solamente vive de pan, es decir, en lo natural, en lo físico, en lo biológico. El hombre necesita alimento físico, pero en lo espiritual nosotros necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios, indicando que la identidad de Jesús se alimentaba de lo que salía de la boca de Dios y no de lo que sentía, del apetito que tenía él físicamente. La palabra de Dios es el pan de tu identidad. Con razón alguna gente no sabe quiénes son porque tienen su identidad desnutrida con las mentiras del diablo, desnutrida con el pasado, los errores del viejo hombre, desnutrida con la imagen de la persona que ellos solían ser, pero nunca le han dado a su identidad comer de lo que sale de la boca de Dios para que se fortalezca. Nunca le han dado a su identidad comer de todo lo que Dios dice en su palabra para que entonces esa identidad se fortalezca como la identidad de un hijo de Dios y no como la identidad de lo que eran hijos del diablo en el pasado. Escúchame bien, en la boca de Dios, la que alimenta y fortalece nuestra identidad como hijos suyos. Hace algunos días atrás, en una de estas noches de oración, yo decía, dime cuán alejado estás de la palabra de Dios y te diré cuán engañado estás por Satanás. Yo te digo hoy, dime cuán alejado estás de la palabra de Dios y yo te diré cuán débil y pobre es tu identidad espiritual. Es así de simple. Dime cuán alejado estás de la palabra de Dios y yo te diré cuán lejos estás de tu verdadera identidad como hijo de Dios. Con razón te ves a ti mismo a los ojos de todo lo que Satanás te dice, o de todo lo que tu pasado te dice, o de todo lo que la gente que no te ama te dice, o aún a lo que tus propios pensamientos no renovados dicen. No te ves como Dios te ve, te ves como eras, no como eres. Entonces es la boca de Dios la que alimenta y fortalece nuestra identidad como hijos suyos. Por eso la palabra de Dios es el pan del que nuestra identidad se alimenta para fortalecerse y para afirmarse. Nuevamente, regreso a la historia. Se da cuenta entonces por qué fue tan importante para nuestro Señor Jesucristo oír la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. Te das cuenta por qué es tan importante que tú oigas lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de ti. Estos son mis hijos amados, gloria a Dios. Ellos me amaron a mí, pero porque yo los amé primero. Ellos son nación santa, son linaje escogido, son pueblo adquirido por Dios, son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Son la niña de mis ojos y nadie lo podrá arrebatar de mi mano. Pero hey, tú no sabes eso, es el problema, porque eso salió de la boca de Dios y tú estás más atento a lo que ha salido de la boca de tu pasado, ay Padre, que a lo que ha salido de la boca de Dios. Repito, la palabra de Dios es el pan del que nuestra identidad se alimenta para fortalecerse y para afirmarse. ¿Por qué? Porque mi punto 6 es la identidad se alimenta de la palabra de Dios. Ten cuidado de lo que alimentas tu identidad, porque Satanás habla y ya lo vimos aquí. Si eres hijo de Dios, ¿qué estaba sembrando Satanás? Una duda. Quería que Jesús dudara de su identidad. Bueno, ¿será que soy hijo de Dios? ¿O será que a mí se me ocurrió? ¿O será que estoy equivocado? ¿Será que no soy quien yo creo que soy? Usted no se imagina la cantidad de personas que batallan con su identidad espiritual, que batallan con su identidad. Pero antes de Jesús ir al desierto y enfrentar el ataque contra su identidad, la boca de Dios proclamó, este es mi Hijo amado. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que la boca de Dios ha proclamado acerca de ti? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de ti?
Tu identidad se alimenta de la palabra. Tu identidad se alimenta del evangelio, no de las mentiras del diablo, no de los recuerdos, no de los errores, no de tu pasado, no de la boca de tus enemigos. No alimentes tu identidad de los pensamientos viejos. Es más, no alimentes tu identidad de la información de este mundo. No alimentes tu identidad de tus errores. Tu identidad se alimenta de la palabra del evangelio de Jesucristo. Ahí es donde está la palabra que ha salido de la boca de Dios y que puede fortalecer tu identidad, que puede fortalecer poderosamente tu identidad. Ahora, hablando acerca de cultivar nuestra identidad como hijos de Dios, quiero que leamos Gálatas capítulo 6, verso 8. Aquí está un asunto bien importante en este tema de la identidad. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pregunta: hace rato yo dije, tú no eres tu carne. O sea, cuando decimos eso, algunas veces la gente se confunde y dice, ¿cómo que no soy mi carne? O sea, tu identidad, recuerda que estamos hablando de identidad. Si tú te ves en un espejo, por supuesto, eres lo que ese espejo está reflejando. Pero cuando hablamos de tu identidad no proviene de ese cuerpo que te viste. No, tu identidad, escuche bien, proviene del Espíritu que está dentro de ti. Y este verso lo dice claramente, vea, el que siembra para su carne, o sea, tú tienes una carne, pero esa carne no es tu identidad. Alguien puede decir amén. Tú tienes una carne, pero esa carne no es tu identidad. Por eso tú no puedes cultivar esa carne, tú no puedes sembrar para esa carne, tú no puedes proveer para esa carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu. Ahora, yo sé que aquí dice Espíritu con E mayúscula, pero en el contexto de lo que estamos leyendo no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere a tu espíritu. Tu espíritu, en otras palabras, tu naturaleza espiritual. Si tú te das cuenta, el pasaje está hablando acerca de dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Si tú siembras para tu naturaleza humana, entonces de esa naturaleza vas a cegar su corrupción. Pero si tú siembras para tu naturaleza espiritual, entonces de tu naturaleza espiritual cegarás la vida eterna que está en tu corazón y en tu espíritu. Cada hijo de Dios, escuche bien, debe cultivar responsablemente su espíritu. ¿Sabes qué es tu espíritu? Tu identidad. Diga conmigo: mi espíritu, mi identidad. Diga otra vez: mi espíritu, mi identidad. Mi espíritu es mi identidad. Así que con razón Pablo dice: siembra para el espíritu, porque esa es tu identidad. Tu carne no es tu identidad, tu espíritu es tu identidad. Y repito, cada hijo de Dios debe cultivar responsablemente su identidad para proteger su vida y para poder caminar a la altura de la voluntad de Dios. El que siembra para el Espíritu, siembra para el Espíritu. En otras palabras, edifica tu espíritu, siembra en tu espíritu. ¿Y qué siembras en tu espíritu? ¿Qué siembras en tu espíritu? Siembras la palabra que sale de la boca de Dios, la cual es el pan de tu identidad. ¿Qué siembras en tu espíritu? Siembras comunión con Dios, comunión con tu Padre en oración. ¿Qué siembras para tu espíritu? Siembras, gloria al Señor, todo lo que Dios dice en su palabra que tú eres. Eso es lo que tú tienes que sembrar. Y entonces dice la palabra de que del espíritu segará vida eterna. Este último pasaje del verso puede ser paralelo a: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es tu identidad, y el corazón y el espíritu, estamos hablando de lo mismo. Espíritu y corazón, lo mismo, tu identidad.
Guarda tu corazón porque tu corazón es tu identidad. Cultiva tu corazón porque de ahí viene tu identidad. Siembra en tu corazón porque ahí es donde tú cosechas tu identidad. ¿De dónde cosechas los frutos del Espíritu? Del Espíritu, está implícito. Entonces cultiva responsablemente tu identidad para proteger tu vida y poder caminar a la altura de la voluntad de Dios. Dale de comer a tu identidad. Dale de comer a tu espíritu. Fortalece tu espíritu. Cultiva tu espíritu. Cultiva tu identidad como hijo de Dios. Con razón Jesucristo dijo: cualquiera que me sigue y mira para atrás no es digno de mí. Atrás no está tu identidad. Tu identidad no es quién tú eras. Tu identidad es quién tú eres en Cristo. Gloria a Dios. No mires para atrás, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque atrás está tu pasado y eso afecta tu identidad. No mires para atrás. ¿Por qué? Porque atrás están tus errores y eso afecta tu identidad. No mires para atrás, dijo Jesús, porque atrás está la clase de persona que tú eras, la identidad vieja, el viejo hombre. Y eso no es lo que tú eres ahora. Mi último punto: el Espíritu es tu verdadera identidad. ¿Quién yo soy realmente? ¿Quién yo soy realmente? Yo soy el nuevo hombre, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. ¿Quién soy realmente? Yo soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quién soy yo realmente? Por la sangre de Jesucristo he sido hecho rey y sacerdote para Dios el Padre. ¿Quién soy yo realmente? Un espíritu regenerado, hecho a la imagen de Jesús. En otras palabras, yo soy la nueva creación. El Espíritu, escúchame, es tu verdadera identidad. Pero ¿qué pasa? Esa identidad se activa por medio de la siembra. Por eso es que Pablo dijo en Gálatas: el que siembra para el Espíritu. Pudiéramos parafrasearlo así: el que cultiva su espíritu. ¿Cuánta falta nos hace cultivar nuestro espíritu para que entonces podamos realmente vivir a la altura de nuestra identidad espiritual? Muchas personas no saben quiénes son. No saben quiénes son en Cristo Jesús. Muchas personas no saben lo que Jesús ha logrado para ellos. Muchas personas no saben lo que es la redención. Claro, para eso estamos los predicadores, para predicarles lo que la palabra de Dios dice. Pero es importante que si hablamos acerca de tu identidad, tú también voluntariamente puedas escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, para que entonces tú sepas qué es lo que la palabra de Dios dice de ti, qué es lo que te sucedió. Yo recuerdo cuando yo tuve la experiencia de salvación a finales del año 2000. Y entonces en ese tiempo o en ese momento yo no sabía exactamente lo que a mí me había sucedido. Solamente sabía, lo tenía clarísimo, era evidente que mi vida había sido completamente transformada. Era otra persona completamente nueva. Pero cuando entonces comencé a leer la Biblia, me empecé a dar cuenta realmente de lo que había sucedido. Comencé a entender realmente que había habido en mí un cambio de naturaleza. Y sabe que hay muchos cristianos que ni siquiera saben que ha ocurrido en ellos un cambio de naturaleza. Ellos no entienden que ya son una nueva criatura. Con razón se siguen comportando conforme a los patrones de la vieja vida. Ellos necesitan ¿qué? Renovar su mente, renovar su entendimiento. ¿Y qué es renovar nuestro entendimiento? Escuche bien, porque esto es bien importante. Usted necesita hasta anotarlo. La renovación mental es la apropiación de nuestra verdadera identidad espiritual como hijos de Dios. Cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra, lo que realmente estamos haciendo es apropiándonos de nuestra verdadera identidad espiritual como hijos de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida,
todo lo que Jesús ha logrado para nosotros por medio de su sacrificio y de su obra terminada se apropia de manera vital por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra que sale de la boca de Dios es el pan del que se alimenta tu identidad. ¿Cómo tú puedes saber realmente quién tú eres en Cristo Jesús? Necesitas la palabra. Necesitas la palabra de Dios. Necesitas escudriñar las Escrituras. Necesitas conocer qué es lo que Dios dice de ti. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién es ese? Ese eres tú. Hey, alguien está aquí, gloria a Dios. Ese eres tú. Has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego el verso 4 sigue diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y tú dices: ¿quién es ese? Ese eres tú. Fuiste escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y tú te preguntas: ¿quién es ese? Ese eres tú. Has sido predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y tú te preguntas: ¿quién es ese? Ese eres tú. Tú eres acepto en el amado. Satanás te dice que eres un gusano y que eres una cucaracha y que eres un miserable, pero la boca de Dios que alimenta tu identidad dice: tú eres acepto en el amado. Tú has sido adoptado, hijo mío, por medio de Jesucristo. Te he escogido antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de mí, y te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo eso que solamente 5 versos de la carta de Pablo a los Efesios, todo eso somos nosotros, y solamente estoy hablando de una pequeña porción. Pero ¿qué sucede? Estoy terminando, o ya debería terminar. No alimentamos nuestra identidad de lo que sale de la boca de Dios. Y por eso estamos llenos de complejos. Y por eso muchas personas se siguen comportando como lo que eran y no como lo que son. Por eso es que muchos cristianos no están viviendo a la altura de su libertad y a la altura de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos. Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe lo que yo veo ahí? Yo veo que Jesús está negándose a ser o a identificarse con las necesidades de su cuerpo en el tema de la identidad. Él se relaciona con lo que Dios dice en el ámbito de su necesidad. Yo puedo tener hambre, pero yo no soy lo que este cuerpo dice. Yo puedo sentir tentaciones, pero yo no soy lo que este cuerpo dice. Me pueden atraer las cosas del mundo, me puede atraer el pecado, me puede atraer lo bajo, me puede atraer lo superficial, me puede atraer aún lo que no es de Dios. Pero yo no soy este cuerpo. Yo soy todo lo que la boca de Dios dice. Yo soy un hijo amado de Dios, aleluya. Yo soy aquel que ha tenido redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oh, gloria a Dios. Escúchame, iglesia, cultiva tu identidad como hijo de Dios. Sembrar en tu identidad
es edificar en ti la imagen de hijo redimido de Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Tú eres lo que sale de la boca de Dios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque ya no soy más quien yo era antes. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo soy un hijo de Dios en el desierto. Yo soy un hijo de Dios en el proceso. Yo soy un hijo de Dios aún en la pandemia. Pero soy un hijo de Dios a pesar de todas esas cosas. Soy un hijo de Dios a pesar de todo lo que el diablo diga o haga. Soy un hijo de Dios a pesar de los errores de mi pasado. Soy un hijo de Dios a pesar de todas las cosas. Me mantengo firme en esta identidad. Y hoy proclamo en el nombre de Jesús que soy victorioso por la sangre de Jesucristo. No importa el desierto en el que tú estás, iglesia, aún ahí eres un hijo de Dios. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Padre. Bendice tu iglesia. Oro por tu iglesia, oro por tu pueblo. Te pido, Señor, que tu mano poderosa sea sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia. En el nombre de Jesús, bendice los hogares, bendice las familias. Que tu mano, tu Espíritu Santo reposen sobre ellos. En el nombre de Jesús, tu pueblo, tus hijos se levanten victoriosos en una identidad gloriosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero recordarte, y me refiero a la iglesia local, la iglesia Maranata en Zapopan. Próximo domingo reanudamos nuestras actividades presenciales. Por tanto, si todavía no te has registrado para cualquiera de nuestras reuniones el próximo domingo a las 9, a las 11, a la 1 o a las 5 de la tarde, todavía tenemos lugares para que estés con nosotros este próximo domingo, un domingo glorioso. El registro se hace a través de mensaje de texto o WhatsApp. Ahí está en la pantalla el teléfono. Tú solamente tienes que enviar un mensaje con tu nombre, con el número de personas que van a asistir a la reunión y el horario de la misma, y entonces se te regresa o se te envía de regreso una confirmación de tu lugar. Te esperamos, queremos verte este próximo domingo aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Les recordamos también a todas las mamás que el día de mañana hay nuevo video de Maranata Kids Zapopan. Hay una nueva enseñanza. La lección número 3 el día de mañana va a estar lista para que estén pendientes y con sus hijos, gloria a Dios, puedan ver esta lección número 3. Recuerde, si usted es parte de esta iglesia y tiene hijos menores de 12 años y todavía no es parte del grupo privado de Facebook Maranata Kids Zapopan, solicite acceso. También le invitamos a que nos siga en YouTube por la página de YouTube Maranata Kids Zapopan. Gloria al Señor. También le recuerdo que el día de mañana tenemos noches de oración a las 8 de la noche. Le invito por mi cuenta de Facebook, Pastor Ricardo Arana. Noches de oración, conéctese para un tiempo maravilloso donde hablamos acerca de uno de los temas más apasionantes de las Escrituras, el tema de la oración. Queremos que usted siga creciendo, que se siga desarrollando en su vida de oración y que en el nombre de Jesucristo podamos tener una relación más profunda y poderosa con nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Muy bien, pues Dios les bendiga. Por ahí van a aparecer nuestras redes sociales también. Si usted quiere sembrar desde su casa, ahí está la cuenta. Gloria a Dios, les amamos, les bendecimos, le damos gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos.